Hay lugares en México donde el sol no ilumina, solo expone. Expone el polvo, las grietas, las promesas rotas. San Luis Potosí es uno de esos lugares. Una tierra de desiertos que parecen infinitos, donde los secretos tienen raíces más profundas que los cactus más viejos. Pero la historia de hoy no está enterrada bajo la arena. No se esconde en el pasado lejano de la nación. Este secreto respira, vive ahora, en una casa de una colonia olvidada. Tiene un apellido respetado. García. El horror que les contaré no nació de un monstruo solitario. Nació de una idea venenosa susurrada de padres a hijos. Una tradición. Una herencia de dolor que ha marcado a 4 generaciones. Si usted es de los que creen que hay verdades que es mejor no desenterrar, este es su momento para irse. Apague la pantalla. Vuelva a la comodidad de la ignorancia. Pero si cree que la luz, sin importar cuán dolorosa sea, es el único camino, si tiene el valor de mirar de frente al abismo, entonces quédese. Suscríbase. Porque esta noche no hay vuelta atrás. Descendemos juntos. La colonia Las Palmas despierta cada día con un suspiro cansado. Aquí, las calles no tienen nombres. Las casas son clones de cemento y lámina. El calor aplasta. Aplasta la energía, los sueños, la voluntad. El sol no es un amigo. Es un carcelero. Blanquea la pintura de las paredes. Blanquea la esperanza en los ojos de la gente. Los perros no ladran, gimen. El llanto de los bebés suena a resignación. Aquí, la pobreza no es solo la falta de dinero. Es la ausencia de futuro. Es un aire espeso que se pega a los pulmones. Las mujeres caminan deprisa, mirando al suelo. Los hombres se sientan en las esquinas, mirando la nada. Y en medio de este paisaje de desesperanza, hay una casa. La casa de los García. Por fuera es igual a las demás. Quizás un poco mejor cuidada. La pintura no está tan desgastada. Hay una reja de hierro negro en las ventanas. Pero la diferencia no se ve. Se siente. El aire a su alrededor es más frío, más quieto, como si la vida misma contuviera la respiración al pasar por ahí. María ya no vive en esa casa. Huyó hace 8 años. Ahora vive en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Un cuarto con una cama, una mesa y una silla. Trabaja en una maquiladora. 12 horas al día cosiendo botones en camisas. Un botón, otro, otro. El movimiento repetitivo mantiene su mente en silencio, anestesiada. Pero la anestesia no siempre funciona. Un sonido puede despertarlo todo. El carraspeo de un hombre en el autobús. Un olor puede traerlo de vuelta. El jabón barato que usa su vecina. Entonces, el cuarto se hace pequeño. Las paredes se cierran sobre ella. Un sabor metálico inunda su boca. El sabor del miedo. Siente unas manos en sus hombros, un peso que no está ahí. Su respiración se acelera. El corazón le martillea en los oídos. Se abraza las rodillas. Se mece, adelante y atrás, esperando a que el recuerdo pase. A que el fantasma se canse y regrese a su jaula. Las memorias no son fantasmas. Son parásitos. Viven dentro de ti. Se alimentan de tu paz. Una compañera de trabajo se le acerca un día. ¿Estás bien, María? Te ves pálida. María levanta la vista. Intenta sonreír. El músculo de su cara no obedece. Sí, solo estoy cansada, dice. La mentira es un reflejo. Un mecanismo de defensa construido durante 20 años. ¿Cómo le explicas a alguien que tu infancia fue una ceremonia de abuso? ¿Que tu propia madre fue la sacerdotisa de ese culto? ¿Que el amor en tu familia era sinónimo de dolor? No lo haces. Simplemente dices que estás cansada. Y la gente asiente.
y sigue su camino. Doña Elvira ha vivido en la casa de al lado de los García durante 30 años. Ella sabe, no los detalles, pero sabe. Ha escuchado los gritos. Gritos que se detienen de repente, como si una mano los ahogara. Ha visto a las niñas. Primero a la madre de María, cuando era joven. Luego a María, ahora a Lucía. Caminan como pequeñas sombras. Con los hombros encogidos, con los ojos fijos en el suelo. Una vez, hace muchos años, se atrevió a preguntar. Se cruzó con la abuela en la tienda. Sus nietas son muy calladas, le dijo. La abuela la miró con ojos vacíos. Son niñas buenas, obedientes, como deben ser. Su voz era suave, pero su mirada era una advertencia. Elvira aprendió la lección. Aprendió a cerrar sus ventanas por la noche. No para protegerse del frío, para protegerse de los sonidos. Aprendió a mirar hacia otro lado, como todos en Las Palmas. No te metes con los García. Tienen dinero, tienen contactos, y su silencio es un muro que nadie se atreve a escalar. Adentro de la casa, la cena transcurre en un silencio sepulcral. No hay televisión, no hay radio. Solo el sonido de los cubiertos contra los platos. Arturo García, el padre, preside la mesa. No necesita levantar la voz. Su sola presencia es una tormenta contenida. Chupa el oxígeno de la habitación. Su esposa, la madre, se mueve alrededor de la mesa como un fantasma. Sirve, recoge, limpia. Sus movimientos son rápidos, nerviosos. Nunca se sienta. Lucía, la hija de 12 años, tiene la mirada fija en su plato. Con el tenedor, empuja los guisantes. Forma círculos, líneas. No come. Solo ordena el caos en su plato. Mateo, el más pequeño, tiene 5 años. Está sentado sobre una pila de libros para poder alcanzar la mesa. Permanece quieto, inmóvil, con una quietud que no es natural en un niño de su edad. Sus ojos enormes van del rostro de su padre a su plato. Está aprendiendo. Está aprendiendo el silencio. Está aprendiendo las reglas. Las reglas de la casa García no están escritas en ninguna parte, pero son absolutas. Regla número 1. No hablas a menos que te hablen. Regla número 2. No muestras lo que sientes. Nunca. Regla número 3. No preguntas. Regla número 4. Obedeces. Arturo carraspea. Un sonido seco, gutural. Lucía se estremece. Un espasmo casi invisible. La madre se congela a mitad de un movimiento. Mateo baja la mirada al instante. Ese sonido es una señal, un punto final. La cena ha terminado. La noche está a punto de empezar. Y en esa casa, la noche trae consigo el verdadero rostro de la familia. El rostro del secreto. Carmen Mendoza llegó a San Luis Potosí a principios de verano. Junio. El aire ya hervía a las 9 de la mañana. Tenía 25 años, un título en trabajo social recién enmarcado y una fe casi infantil en la capacidad del sistema para hacer el bien. El sistema se encargaría de pulverizar esa fe, con la paciencia de un verdugo, lentamente, metódicamente, hasta no dejar más que polvo. Su nuevo lugar de trabajo era una oficina del gobierno en el centro. Un edificio gris que parecía sudar bajo el sol. Adentro, el tiempo se movía más despacio. El aire olía a papel viejo, a café recalentado y a sueños muertos. El zumbido de los ventiladores de techo era el único sonido constante, una nana lúgubre para la burocracia. Le asignaron un cubículo al fondo de un pasillo largo. Un escritorio de metal, una silla que rechinaba y una montaña de expedientes que amenazaba con derrumbarse. Cada carpeta, una vida rota. Cada página, un testimonio de dolor. Desnutrición, abandono, violencia. El horror del mundo, clasificado por orden alfabético.
Su jefe era el licenciado Morales, un hombre de 50 y tantos años, con el alma del color de su traje. Gris. Tenía la mirada cansada de quien ha visto demasiado y ha decidido, por supervivencia, no sentir nada. La recibió sin levantarse de su silla, sin apartar los ojos de un documento. «Bienvenida, Mendoza», dijo. Su voz era tan monótona como el zumbido del ventilador. Su trabajo es simple. Lea los expedientes, llene los formularios, haga las visitas programadas, escriba los reportes, no se involucre. Aquí no salvamos al mundo, solo administramos el desastre. Fue su primera lección, y la más importante. Carmen pasó las primeras 2 semanas ahogada en papel. Nombres, fechas, tragedias. Leía sobre padres que golpeaban, madres que desaparecían, niños que comían una vez al día, y por cada historia llenaba un formulario. Formato 3B. Anexo C. Copia para el archivo. Sentía que estaba convirtiendo el sufrimiento humano en estadística. La frustración crecía en su pecho como una mala hierba. Una mañana, al llegar, encontró un sobre doblado debajo de su puerta. No tenía nombre. No tenía remitente. El papel era áspero, barato. Lo abrió. Adentro, una sola hoja de cuaderno arrancada. La escritura era torpe, temblorosa, como hecha por una mano asustada. Solo 4 palabras. Las Palmas. Familia García. Debajo, un dibujo. Un monigote infantil. La figura de un niño, con una cruz gruesa tachándole la boca. Carmen se quedó mirando el papel. Sintió un pinchazo frío en el estómago. No era miedo, era algo más, una resonancia, como la cuerda de una guitarra que vibra al sentir una nota cercana. El dibujo era un grito mudo, un SOS encriptado en un lenguaje de desesperación. Se levantó y fue a la oficina de Morales. Él estaba leyendo el periódico. «Licenciado», dijo ella con el papel en la mano. «Encontré esto». Morales bajó el periódico lentamente. Miró el papel por encima de sus gafas. Una expresión de infinito fastidio cruzó su rostro. Tomó la nota. La observó por un segundo. Luego, sin decir una palabra, la arrugó hasta formar una bola compacta. La lanzó con un gesto preciso a un bote de basura a 3 metros de distancia. Encestó. «Chismes de gente ociosa, Mendoza», dijo, volviendo a su periódico. «Tenemos 100 casos reales en su escritorio. 100 niños con hambre de verdad, con golpes de verdad. No pierda su tiempo, ni el mío, con dibujitos». Carmen se quedó paralizada. Sintió la sangre subirle al rostro. El aire de la oficina de repente se sintió denso, irrespirable. La indiferencia de ese hombre era una violencia pasiva, un muro de desprecio. Regresó a su cubículo. Se sentó. Pero no podía ver las letras de los expedientes. Solo veía el dibujo del niño sin boca, la bola de papel en el fondo del bote de basura. La justicia, descubrió en ese momento, también podía morir de aburrimiento. Esa tarde, no se fue a casa. Cuando la oficina quedó vacía, se acercó al bote de basura de Morales. Rescató la nota arrugada. La alisó sobre su escritorio con cuidado, como si fuera un documento sagrado. Miró la dirección. Las Palmas. Tomó la decisión en ese instante. Si el sistema no iba a ir, iría ella. Su viejo Tsuru se quejaba en cada bache mientras se adentraba en Las Palmas. El pavimento se rindió. Se convirtió en tierra y piedras. El paisaje cambió. Las casas de cemento fueron reemplazadas por construcciones de lámina, cartón y esperanza. Los niños jugaban con llantas viejas en charcos de agua estancada. La miraban pasar con ojos curiosos y desconfiados. Una extraña en un coche.
¿Una anomalía? Preguntó por la familia García. Un hombre que bebía una cerveza en una banqueta señaló con la barbilla: al fondo, la que tiene rejas. No dijo más. Se dio la vuelta dándole la espalda. Un gesto sutil, pero claro. Aquí no se hacen preguntas. La casa de los García era como un puño cerrado en medio de la calle. La reja negra parecía una dentadura. No había jardín. Solo tierra seca y cuarteada. Aparcó el coche a unos metros. Se bajó. El silencio era absoluto. Ni música, ni voces, ni el ladrido de un perro. Un silencio antinatural. Llegó a la puerta de metal. No había timbre. Tocó con los nudillos. 1, 2, 3 golpes. El sonido fue absorbido por la tarde calurosa. Esperó. El sol le quemaba la nuca. Escuchaba el latido de su propio corazón. Cuando estaba a punto de tocar de nuevo, la puerta se abrió. Apenas una rendija. Un ojo la espiaba desde la oscuridad del interior. «¿Sí?», dijo una voz de mujer. Una voz sin color. «Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Mendoza. Soy del DIF». La rendija no se abrió más. «Aquí no necesitamos nada del DIF», dijo la voz. «Recibimos un reporte anónimo», comenzó Carmen. «Los reportes mienten. La gente es chismosa. Aquí estamos bien». La puerta comenzó a cerrarse. Carmen reaccionó por instinto. «Espere», dijo, con una urgencia que sorprendió incluso a ella misma. «Por favor». «Solo quiero asegurarme de que los niños estén bien». Hubo una pausa. La rendija se abrió 1 centímetro más. La mujer detrás de la puerta era un espectro. Delgada, pálida, con ojeras profundas como moretones. Era la madre. «Mis hijos están perfectamente», siseó. Y en ese momento ocurrió. Una pequeña figura se asomó por detrás de las piernas de la mujer. Un niño de no más de 5 años. Pelo oscuro. Ojos inmensos, demasiado grandes para su cara. Ojos que no miraban con curiosidad infantil, sino con la cautela de un animal salvaje. Era Mateo, el niño del dibujo sin boca. No dijo nada, solo la miró. Carmen bajó la vista instintivamente. El niño llevaba una camiseta sin mangas. En su pequeño y delgado brazo, justo debajo del hombro, vio una mancha. Una mancha oscura, violácea, con la forma inconfundible de los dedos de una mano adulta. El mundo se detuvo por un segundo. El calor, el polvo, los sonidos lejanos. Todo desapareció. Solo existía esa marca, ese mapa del dolor impreso en la piel de un niño. La madre siguió la mirada de Carmen. Su reacción fue instantánea. Jaló al niño hacia adentro con brusquedad. Lo ocultó detrás de ella. «Se cayó», dijo deprisa, demasiado deprisa. «Los niños son torpes, se la pasan cayéndose. Ahora, si me disculpa, estoy ocupada». La puerta se cerró con un golpe metálico. Final. Absoluto. Carmen se quedó inmóvil frente a la puerta cerrada. Podía sentir el frío que emanaba del metal, incluso bajo el sol abrasador. Sentía el temblor en sus propias manos, el sabor amargo de la impotencia en su garganta. Ya no era una nota anónima. Ya no era un presentimiento. Era una certeza. Una certeza morada con la forma de 5 dedos. Regresó a su coche. Se sentó frente al volante, pero no arrancó. Observó la casa. Ahora la veía de otra manera. No era una casa. Era una fortaleza. Era una prisión. Y dentro había rehenes. Carmen no volvió a la oficina. No podía. No podía sentarse en su cubículo y llenar formularios sobre desnutrición. No después de ver la marca en el brazo de Mateo. La imagen estaba quemada en su retina. 5 dedos morados. La firma del monstruo.
condujo sin rumbo por las calles de San Luis Potosí. El sol de la tarde teñía la ciudad de un naranja polvoriento. La gente salía de sus trabajos, reía en los cafés, caminaba de la mano. Un mundo normal, un mundo que se sentía como una mentira. Se detuvo en un parque, apagó el motor, se quedó mirando el volante. Sus manos temblaban, no de miedo, de una rabia fría, pura, una rabia contra la puerta cerrada, contra la madre que mentía, contra el licenciado Morales y su bote de basura, contra un sistema diseñado para mirar hacia otro lado. Sabía que no podía volver a esa casa como funcionaria. La puerta no se abriría, y si lo hiciera, sería una trampa. Morales la había advertido. No se involucre. Pero ya era tarde. La imagen de ese niño la había secuestrado. Ya no era un caso. Era una deuda. Esa noche, en su pequeño apartamento, no durmió. Abrió su laptop. Entró de nuevo en los archivos del DIF. Pero no buscó reportes de abuso. Buscó registros de nacimiento, actas de matrimonio, censos antiguos. Buscó un nombre. María García. La hija que ya no vivía allí. La primera que había escapado o la primera que habían dejado ir. Tardó horas. El sistema era un laberinto de burocracia digital. Pero la rabia le daba paciencia. A las 3 de la mañana lo encontró. Un registro laboral. María García. Empleada en Textiles del Potosí. Una maquiladora. Había una dirección en la otra punta de la ciudad, lejos de Las Palmas. Tan lejos como se puede estar en la misma jaula. Carmen no fue a la maquiladora. Eso sería demasiado directo. La asustaría. Esperó. Al día siguiente, al final de la tarde, aparcó su coche cerca de la dirección. Era un barrio de edificios de apartamentos idénticos, pequeños cubos de concreto para guardar gente. A las 6:30, un autobús se detuvo en la esquina. Vio bajar a un grupo de mujeres con uniformes azules, cansadas, caminando lento. Entre ellas, la reconoció. La reconoció por las fotos viejas del archivo familiar. Era María, más delgada, con la mirada gastada. Pero era ella. Carmen no se movió. Observó. Durante 3 días, aprendió su rutina. María salía del edificio a las 6 de la mañana. Regresaba a las 6:30 de la tarde. A veces, se detenía en una pequeña tienda a comprar un refresco y un pan. Cenaba sola. Nunca recibía visitas. Nunca salía por la noche. Su vida era una línea recta entre la fábrica y su cuarto. Una existencia diseñada para no sentir, para no recordar. Al cuarto día, Carmen la siguió. María no fue a la tienda. Caminó en dirección contraria, hacia un pequeño parque abandonado. 2 columpios oxidados, un tobogán con la pintura descascarada, un arenero lleno de hierba mala. María se sentó en el único banco intacto. Se quedó allí, mirando el cielo sucio del atardecer, inmóvil. Ese era el momento. Carmen respiró hondo. Se bajó del coche. Caminó hacia ella. Sus pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio del parque. Se sentó en la otra punta del banco. María ni siquiera la miró. Siguió con la vista perdida en la nada. Parecía una estatua de sal. Pasó 1 minuto, luego 2. El silencio era un abismo entre ellas. Sé lo que pasa en esa casa, dijo Carmen finalmente. Su voz sonó como una piedra arrojada a un pozo. María se tensó. Cada músculo de su cuerpo se puso rígido, pero no se movió. No habló. Fui a tu antigua casa, continuó Carmen en voz baja. Hablé con tu madre. Nada. Vi a tu hermano, Mateo. Al oír el nombre, la cabeza de María giró bruscamente. La miró por primera vez. Sus ojos eran 2 heridas, un universo de miedo y de ira contenidos. Usted no sabe nada, susurró.
La voz era un hilo de alambre de púas. Vi la marca en su brazo, dijo Carmen. El golpe fue directo, certero. La coraza de María se resquebrajó. Sus labios temblaron. Y busqué los archivos, añadió Carmen. El reporte del maestro de primaria. La denuncia anónima de hace 15 años. Todos cerrados. María desvió la mirada. Empezó a negar con la cabeza, lentamente, como si intentara convencerse a sí misma. Si habla, si alguien habla, mi padre. No pudo terminar la frase. ¿Tu padre qué, María? ¿Te matará? ¿O ya te ha estado matando lentamente toda tu vida? La pregunta fue cruel. Carmen lo supo, pero necesitaba romper el dique. Funcionó. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de María. Luego otra, y otra. No sollozaba, solo lloraba en silencio. Un llanto viejo, practicado. No puede hacer nada, dijo entre lágrimas. Nadie puede. Son demasiado poderosos. Dime la verdad, María, suplicó Carmen. Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a salvar a Mateo. El nombre de su hermano fue la llave final. María respiró hondo. Un sonido tembloroso, roto. Y entonces, las palabras comenzaron a salir, como un veneno que hubiera estado guardando durante años. Mi abuelo fue el primero. La frase cayó en el aire del atardecer. Pesada, definitiva. Yo tenía 7 años. Mi mamá me despertó, era de noche, me dijo que era un día especial, que me tocaba ser reina. Sacó de una caja un camisón blanco, de seda. Lo olí. Olía a guardado. Me lo puso, me peinó, me puso un listón rojo en el pelo. Me llevó de la mano por el pasillo oscuro. Mis pies estaban fríos en el suelo. Nos detuvimos frente a la puerta de la habitación de mi abuelo. Ella se arrodilló frente a mí. Me arregló el listón. Me sonrió. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Me dijo, pórtate bien, haz que la familia se sienta orgullosa, y me empujó adentro. Cerró la puerta detrás de mí. Carmen contuvo la respiración. El banco de metal se sentía helado bajo sus manos. El sonido de los coches a lo lejos parecía de otro planeta. Quería detenerla. Quería decirle que no siguiera, pero sabía que María necesitaba decirlo, que había esperado 20 años para decirlo. La habitación olía a medicina y a tabaco. Continuó María, con la mirada fija en el columpio oxidado. Él estaba sentado en la cama, esperando. Me dijo que me acercara, que las reinas de la familia tenían un secreto que guardar. Un secreto para mantener la sangre fuerte. Esa noche, el secreto me quemó por dentro. No grité, no me atreví. Solo me hice muy, muy pequeña. Traté de desaparecer. Carmen cerró los ojos. Sintió una oleada de náuseas. El mundo parecía inclinarse. Se agarró con fuerza al borde del banco. Abrió los ojos de nuevo. Necesitaba seguir anclada a la realidad. Por María. Pensé que sería solo una vez, dijo María, con una risa amarga, sin alegría. Pero no lo fue. Era un ritual. Cada semana. Mi abuela lo sabía todo. Era ella la que preparaba la habitación. Ponía sábanas limpias. A la mañana siguiente me daba un dulce y me decía que no hablara de los secretos de los grandes. Ella era la guardiana, la que ponía orden en el infierno. Cuando mi abuelo se puso demasiado enfermo, pensé que había terminado, que era libre. Fui libre durante un año, el mejor año de mi vida. Y entonces cumplí 13. Una noche mi madre se sentó en mi cama, la misma sonrisa vacía. Me dijo que ahora era el turno de mi padre, que él continuaría la tradición. Me habló del linaje,
de la pureza de la sangre. Me dijo que era un honor, que era una forma de amor que la gente de afuera no podía entender. Amor. María escupió la palabra como si fuera ácido. El sol ya se había puesto. Las luces del parque, débiles y amarillas, se encendieron. Arrojaban sombras largas y deformes. El parque parecía un escenario para una obra de terror. Cuando nació mi hermana, Lucía, recé, susurró María. Recé a un Dios en el que no creía. Le pedí que fuera un niño, pero fue una niña. La vi crecer y sabía lo que le esperaba. Era como ver un tren acercarse a alguien atado a las vías. El día que cumplió 7 años. Vi a mi madre sacar la caja. Vi el camisón blanco. Intenté detenerla. Le grité. Le rogué. Mi padre me oyó. Entró en la habitación. No dijo nada. Solo me abofeteó, tan fuerte que caí al suelo. Me arrastró a mi cuarto y me encerró. Desde mi puerta, escuché a mi hermana llorar durante horas. Y luego, silencio. Al día siguiente, mi madre no me habló. Solo me miró con desprecio. Me dijo que era una egoísta, que yo había tenido el honor y no quería compartirlo. María se quedó callada. El peso de esa última frase llenó el aire. Carmen sintió que no podía respirar. Era una lógica tan retorcida, tan monstruosa, que su mente se negaba a procesarla. Por eso me fui, dijo María. En cuanto cumplí 18. Me fui con lo que llevaba puesto. Pero nunca estás lejos de verdad. La cadena es demasiado larga. ¿Y ahora? Mateo. Su voz se quebró por completo. Lo vi el otro día. Mi padre lo tenía en las rodillas. Le estaba contando la historia del príncipe de la familia. Y vi los ojos de Mateo. La confusión, el miedo. Están preparando el terreno. Están regando la semilla en su cabeza. Es un niño. Apenas sabe hablar. Y ya lo están marcando para el sacrificio. Por eso hablé con usted. Ya no me importa lo que me pase, pero a él no. A él no lo van a tocar. Una determinación feroz brilló en los ojos de María. El miedo había sido reemplazado por la furia. Necesito pruebas, María, dijo Carmen, con la voz ronca. Algo que no puedan negar. Algo que no puedan archivar en un bote de basura. María metió la mano en su bolso desgastado. Sacó un pequeño cuaderno de espiral. La portada tenía un unicornio brillante. Es de Lucía, dijo. Lo encontré la última vez que fui a escondidas. Lo guarda debajo de su colchón. Ella no sabe escribir muy bien, así que dibuja. Le tendió el cuaderno a Carmen. Las manos de Carmen temblaron al tomarlo. Se sentía pesado, cargado de un dolor que no se podía pesar. Lo abrió. Las páginas estaban llenas de dibujos infantiles. Flores, casas, animales. Y luego, la página que María le había marcado. El dibujo era con crayones, colores vivos, pero el contenido era oscuridad pura. Una figura pequeña, con un vestido, acostada en una cama. Sobre ella, una figura enorme, una sombra negra con manos grandes. El rostro de la sombra no tenía detalles. Solo una boca abierta en un círculo. Un grito silencioso. Y debajo, escrito con letras torpes, temblorosas, una sola palabra. Papá. El aire abandonó los pulmones de Carmen. Era la verdad desnuda. El horror contado en el lenguaje más inocente. Era irrefutable. Era un arma. Con esto, Carmen susurró, mirando a María. Con esto, puedo quemar su mundo hasta los cimientos. María asintió, pero no había rastro de alivio en su rostro. Solo un cansancio infinito. Tenga cuidado, dijo. No son personas, son una idea, y no se puede matar una idea con facilidad. Son dueños de este pueblo, son dueños del silencio.
se levantó y se fue, desapareciendo en la oscuridad, dejando a Carmen sola en el banco. Sola con un unicornio en la portada y un monstruo en el interior. La noche había caído, y el verdadero descenso apenas comenzaba. Carmen se sentó en su coche durante casi una hora. El diario de Lucía estaba en el asiento del copiloto. La cubierta del unicornio brillaba bajo la luz de una farola. Una burla cruel. Una fachada de inocencia para el infierno que contenía. Carmen sentía el frío del miedo. Pero debajo del miedo, la rabia ardía. Una rabia lúcida y enfocada. Sabía que no bastaba con denunciar a Arturo García. María tenía razón. No luchaba contra un hombre. Luchaba contra una idea. Una religión familiar construida sobre el dolor y el secreto. Para destruir al monstruo, tenía que entender de dónde venía. Necesitaba el mapa de su creación. Esa noche, el apartamento de Carmen se convirtió en un centro de operaciones de guerra. Con una taza de café negro como único aliado, se sumergió en la historia. Archivos digitales del Estado, hemerotecas, registros de la propiedad, censos. Buscaba un nombre, el origen de la plaga, Heriberto García, el bisabuelo. La historia comenzó como muchas en el México postrevolucionario. Un hombre que llegó a San Luis Potosí en la década de 1940. No tenía nada más que una camisa gastada y una ambición voraz. Heriberto no era un hombre de grandes ideas políticas. Su ideología era más simple, más antigua. El poder, la acumulación, el control. Compró tierras baratas, áridas, tierras que los demás despreciaban. Pero Heriberto tenía una visión. Descubrió vetas de minerales que otros habían pasado por alto. Su fortuna creció en silencio. Construyó su riqueza lejos de los ojos de la capital, lejos de la competencia. Era un rey construyendo su feudo en el desierto. Carmen encontró un perfil suyo en una revista social de 1958. El artículo lo llamaba El patriarca del desierto. Había una foto. Un hombre de rostro duro, ojos pequeños y penetrantes. Posaba frente a una casa grande, recién construida. La misma casa de Las Palmas, pero nueva, reluciente. El periodista lo describía con una mezcla de admiración y temor. Hablaba de su feroz independencia, de su desprecio por el gobierno, de su creencia en la autosuficiencia. Pero entre las líneas de admiración, Carmen encontró las semillas de la locura. El artículo mencionaba la obsesión de Heriberto con la pureza. Se jactaba de que su familia no necesitaba del mundo exterior. Aquí dentro tenemos todo lo que necesitamos, decía una de sus citas. El mundo de afuera está enfermo, es débil, contamina la sangre. El periodista lo tomó como una excentricidad de millonario. Carmen lo leyó como el manifiesto de un líder de secta. Heriberto se casó con una mujer mucho más joven, sumisa, aislada de su propia familia. Tuvieron un solo hijo, Joaquín, el que sería el abuelo de María. Heriberto moldeó a su hijo a su imagen y semejanza. Le enseñó a desconfiar del mundo. Le inculcó la idea de que los García eran una estirpe aparte, superiores, y que la sangre era el vehículo de esa superioridad. La verdadera oscuridad se desató cuando Joaquín llegó a la edad de casarse. Heriberto decretó que ninguna mujer del pueblo era digna. Eran impuras. Su sangre estaba contaminada por la debilidad del mundo exterior. Carmen encontró el acta de matrimonio. Joaquín García se casó con su prima segunda, una joven traída de un pueblo lejano. Ella se convirtió en la primera prisionera oficial del clan. La primera Eva en un jardín del Edén podrido.
De esa unión nació Arturo, el padre, el monstruo de los dibujos de Lucía. Arturo creció en una burbuja tóxica. Su único mundo era la casa. Sus únicas leyes, las de su abuelo y su padre. El incesto no era un tabú. Era un principio fundador. Una herramienta para mantener la pureza del linaje. Una forma de construir un muro de sangre alrededor de la familia. Carmen sintió un escalofrío. Entendió la lógica perversa. No se trataba solo de lujuria o poder, era una ideología. Al encerrar a la familia en un ciclo de abuso endogámico, Heriberto se aseguraba el control absoluto. Creaba un secreto tan oscuro, tan vergonzoso, que se convertía en la cadena más fuerte. Nadie que supiera el secreto podría irse. Nadie que se fuera se atrevería a hablar. El abuso era el pegamento que mantenía unida a la familia. Y el silencio era el muro que los protegía del mundo. Joaquín, el abuelo, no tuvo el carisma de su padre. Era un hombre amargado, violento, un eslabón débil en la cadena de mando. Pero la ideología ya estaba arraigada. Cuando sus propias hijas crecieron, él repitió el patrón que había visto. No con la convicción mesiánica de su padre, sino con la brutalidad de un derecho adquirido. Era lo que se hacía. Era la tradición. Las mujeres eran la clave de la supervivencia del sistema. Carmen lo vio claramente. La abuela, la prima que se casó con Joaquín, no fue solo una víctima. Se convirtió en una carcelera, quizás por supervivencia. Quizás porque su propia mente se había quebrado y rehecho bajo la ideología de la familia. Ella era la que transformaba el horror en normalidad. La que enseñaba a las niñas a aceptar el honor. La que curaba las heridas físicas y se aseguraba de que las heridas del alma nunca cicatrizaran del todo. Era la gran sacerdotisa del culto. Arturo, el padre de María, fue el producto perfecto de este sistema. Para él, no había diferencia entre amor y dolor, entre afecto y control, entre familia y posesión. No era un hombre que decidió ser un monstruo. Fue criado para serlo. Fue entrenado desde la cuna para no ver nada malo en sus actos. Esto no lo hacía menos culpable. Lo hacía infinitamente más peligroso. Porque un monstruo que no se sabe monstruo no tiene límites. Carmen se reclinó en su silla. El sol comenzaba a filtrarse por la ventana. Había pasado toda la noche viajando al origen del mal. Ahora entendía el poder de los García. No eran solo sus contactos políticos o su dinero. Era el poder de su secreto. El pueblo de Las Palmas sentía la oscuridad, los susurros, los rumores. Pero nadie podía nombrar al monstruo, porque el monstruo vivía dentro de las víctimas. Estaba tejido en su ADN y en su psicología. Entendió la sonrisa vacía de la madre de María. Era la sonrisa de una mujer que había sido víctima y ahora era cómplice. Una prisionera que ayudaba a vigilar a las nuevas reclusas. Un alma tan rota que su única forma de sobrevivir era perpetuar el sistema que la destruyó. Carmen cerró la laptop. El silencio de la mañana era abrumador. Ahora tenía el mapa completo. La historia de una locura que se hizo tradición. De una familia que se convirtió en una secta. Sabía que para salvar a Mateo y a Lucía no bastaba con derribar a Arturo. Tenía que demoler la casa entera. No la casa física de cemento y rejas, sino la casa de mentiras que habían construido en sus mentes. Tenía que exponer la tradición a la luz del sol. Desnudarla de su mística de pureza y linaje. Y mostrarla por lo que era. Abuso. Simple, brutal y sistemático. El diario de Lucía era el martillo. Pero esta historia, la historia del origen, era la dinamita.
La tarea parecía imposible, hercúlea. Pero al mirar el dibujo del monstruo hecho por una niña de 12 años, Carmen supo que no tenía otra opción. Era la verdad de una niña contra la locura de 4 generaciones. Y ella iba a apostar todo lo que tenía a la niña. El sol ya estaba alto cuando Carmen llegó a la Fiscalía General del Estado. Se sentía como una extraña en su propio cuerpo, cansada, con los nervios a flor de piel, pero con una claridad de propósito que nunca antes había sentido. Llevaba una carpeta bajo el brazo. Dentro, copias de los archivos del DINIF, la genealogía de la familia García y, protegido en una funda de plástico, el diario de Lucía. El edificio era un coloso de concreto y cristal ahumado, un monumento a una justicia opaca e inaccesible. Adentro, el aire acondicionado era gélido, un frío que no refrescaba, sino que entumecía. La sala de espera estaba llena de fantasmas, personas con la mirada vacía, esperando horas por una audiencia de 5 minutos. Eran los engranajes rotos de la maquinaria, esperando ser reemplazados o desechados. Carmen no esperó. Se acercó directamente al mostrador. «Necesito hablar con el fiscal a cargo de delitos sexuales», dijo. Su voz era firme. No admitía negativas. La recepcionista, una mujer con el rostro endurecido por el aburrimiento, la miró sin interés. «Tiene que sacar una cita. Llene este formulario». Le deslizó un papel a través de la ventanilla. «Es una emergencia», insistió Carmen. «Hay niños en peligro inminente». La mujer suspiró. Un suspiro largo y teatral. «Todos dicen que es una emergencia. Tengo pruebas que no pueden esperar», dijo Carmen, levantando la carpeta. Quizás fue el tono de su voz, quizás la desesperación en sus ojos. La recepcionista dudó. Hizo una llamada. «Hay una trabajadora social aquí. Dice que es urgente». Escuchó. Colgó. «El fiscal auxiliar Rivas la verá. 3er piso. Espere a que la llamen». La espera fue una tortura. Cada minuto que pasaba, imaginaba a Mateo en esa casa, a Lucía empujando los guisantes en su plato. Después de casi 3 horas, una voz la llamó por un altavoz. «Carmen Mendoza, pase a la oficina 304». La oficina del fiscal auxiliar Rivas era un cubo sin ventanas. Paredes color beige. Muebles de melamina oscura. Rivas era joven, no tendría más de 30 años. Vestía un traje caro, demasiado ajustado. Su sonrisa era blanca, perfecta y completamente falsa. «Señora Mendoza», dijo, con la jovialidad de un vendedor de coches. «Tome asiento. ¿Un café? ¿Agua?» «No, gracias», dijo Carmen. Se sentó frente a él. Puso la carpeta sobre el escritorio pulido. «Vengo por el caso de la familia García, de la colonia Las Palmas». La sonrisa de Rivas no vaciló. «García, García. No me suena. Tenemos muchos casos, ya sabe». Carmen comenzó a exponer los hechos, con una calma que le costaba un esfuerzo sobrehumano. Habló de la nota anónima, de su visita a la casa, de la marca en el brazo de Mateo, de su encuentro con María, de las 4 generaciones de abuso sistemático. Rivas escuchaba, asintiendo de vez en cuando. Su rostro era una máscara de profesionalismo, impenetrable. Finalmente, Carmen abrió la carpeta, sacó el diario de Lucía. Lo deslizó sobre el escritorio hasta ponerlo frente a él. Lo abrió en la página del dibujo del monstruo. «Esta es la declaración de una niña de 12 años», dijo Carmen. «Una niña a la que le han enseñado a no hablar. Así que dibuja su infierno». Rivas se inclinó. Miró el dibujo. Por un fugaz instante, la máscara se cayó. Carmen vio un atisbo de genuino horror en sus ojos. La sonrisa desapareció.
Sus labios se apretaron en una línea delgada. Vio al monstruo, pero el momento duró un parpadeo. Levantó la vista, miró a Carmen, y la máscara volvió a su lugar, más firme que antes. «El apellido es García», dijo usted, repitió, con una nueva cautela en la voz. «Arturo García». «Sí», confirmó Carmen. Rivas se reclinó en su silla de cuero. La silla emitió un leve quejido, como una queja. Juntó las yemas de los dedos. «Un momento, por favor». Levantó el auricular de su teléfono. Marcó una extensión de memoria. Giró su silla, dándole la espalda a Carmen. Habló en voz baja, casi en un susurro. Carmen solo pudo escuchar fragmentos. Sí, una trabajadora social. No, familia García, de Las Palmas. Acusaciones muy graves. Incesto. Sí, lo tengo aquí. Unos dibujos. Hubo una larga pausa. Rivas escuchaba. «Entendido», dijo finalmente. «Sí, señor, yo me encargo». Colgó. Giró la silla de nuevo para mirar a Carmen. La sonrisa falsa había regresado, pero ahora tenía un filo de acero. «Señora Mendoza», comenzó, con un tono paternalista que le revolvió el estómago a Carmen. «Aprecio mucho su pasión. Es admirable ver a alguien tan comprometida». Hizo una pausa, como un actor esperando el aplauso. «Sin embargo, tenemos que ser realistas. Y legales». Tomó el diario con 2 dedos, como si estuviera sucio. «Esto», dijo, moviéndolo ligeramente, «es conmovedor. Pero legalmente es papel para reciclar. Son los dibujos de una niña. Un psicólogo podría argumentar que son proyecciones de miedos infantiles. Un mal sueño. Una película de terror que vio en la televisión. En un tribunal, la defensa lo haría pedazos. No es una prueba». Carmen sintió un frío glacial recorrer su espalda. «¿No es una prueba?», repitió, incrédula. «¿Y los testimonios? La historia familiar, los reportes cerrados en el DIF». El fiscal suspiró, un sonido de infinita paciencia fingida. Testimonios de oídas, rumores, para iniciar un proceso de esta naturaleza contra una familia prominente, una familia con una reputación que mantener. Necesitaríamos algo sólido. Una declaración jurada de la víctima. Idealmente, de la víctima menor de edad, presentada ante un juez de lo familiar, con su tutor legal presente. Hizo una pausa dramática. Y como el tutor legal es el señor García, el presunto acusado, creo que puede ver nuestro dilema procesal. Era un círculo vicioso perfecto. Una serpiente que se mordía la cola. Una obra maestra de la burocracia diseñada para garantizar la impunidad. Entonces, ¿qué van a hacer?, Carmen preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Lo que le sugiero, señora Mendoza, es que siga los canales regulares», dijo Rivas, poniéndose de pie. La audiencia había terminado. «Remita el caso oficialmente al DIF. Que ellos realicen una evaluación psicológica completa. Que elaboren un reporte pericial. Llenen los formatos F27B y G12. El proceso es claro. Un proceso que tomaría meses. Meses en los que Mateo y Lucía seguirían en esa casa. Usted sabe que eso no servirá de nada», dijo Carmen, con la voz temblando de rabia contenida. Rivas la miró con una pizca de lástima. O quizás era desprecio. «Yo sé cómo funciona la ley, señora Mendoza, y usted, con todo respeto, parece que no. Gracias por su visita». La guió hacia la puerta. Su mano en la espalda de Carmen no fue un gesto amable. Fue un empujón. Carmen salió de la oficina sintiéndose vacía, violada. Caminó por el pasillo de mármol pulido. Se sentía sucia, como si la indiferencia de Rivas se le hubiera pegado a la piel.
Al salir del edificio, el calor la golpeó como una pared. Se apoyó en la fachada de concreto. Respiró hondo, tratando de calmar las náuseas. El sistema no estaba roto y funcionaba a la perfección. Su función no era proteger al débil, era protegerse a sí mismo, proteger a los suyos. Y los García, evidentemente, eran de los suyos. Pero no se rindió. Al día siguiente fue a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El lugar era diferente. Una casa vieja remodelada, paredes pintadas de colores vivos, carteles con frases inspiradoras. Tus derechos son nuestra lucha. Por la dignidad de cada persona. Una escenografía de esperanza. La recibió una mujer mayor, con el pelo blanco recogido en un moño y una sonrisa amable. Se llamaba Estela. Le ofreció un vaso de agua. La escuchó con atención durante más de una hora. ¿No la interrumpió? Sus ojos mostraban empatía. Tomaba notas en una libreta. ¡Qué barbaridad!, decía de vez en cuando. ¡Qué horror! Por primera vez en 24 horas, Carmen sintió que alguien la escuchaba de verdad. Sintió una pequeña y frágil llama de esperanza. Cuando Carmen terminó, Estela suspiró profundamente. Es una de las historias más terribles que he escuchado en mis 30 años de carrera, dijo. Por supuesto que vamos a actuar. Abriremos un expediente de queja inmediatamente. ¿Y luego qué pasa?, preguntó Carmen. Iniciaremos una investigación exhaustiva, explicó Estela. Solicitaremos formalmente los informes a la Fiscalía y al DIF. Realizaremos nuestras propias entrevistas, si es posible. ¿Y si se niegan a cooperar? No pueden. Por ley, están obligados a responder a nuestros requerimientos. La esperanza de Carmen creció. ¿Y cuánto tarda eso? Bueno, Estela dudó por primera vez. Estos procesos son lentos. Dependiendo de su cooperación, podría llevar de 6 a 8 meses. Quizás un año. Un año. La palabra cayó como una losa de plomo. ¿Y cuándo terminen la investigación?, preguntó Carmen. Si concluimos que hubo violaciones graves a los derechos humanos y omisiones por parte de las autoridades, emitiremos una recomendación pública. ¿Una recomendación?, repitió Carmen, sintiendo que el hielo volvía a su estómago. ¿Sí? Una recomendación muy enérgica. Instaremos a la Fiscalía a que actúe y al DIF a que implemente nuevos protocolos. ¿Pero no pueden obligarlos? ¿No pueden ordenar el rescate de los niños? Estela le dedicó una sonrisa infinitamente triste. No, querida. No tenemos facultades coercitivas. Nuestra autoridad es moral. Confiamos en que la presión pública obligue a las autoridades a hacer lo correcto. Fuerza moral. Presión pública. Eran escudos de cartón contra un tanque. Estela le entregó una pila de papeles. Casi 100 páginas. Por favor, llene estos formularios para formalizar su queja. Sea muy detallada. Necesitamos 3 copias de todo, con sus respectivos anexos firmados en tinta azul. Carmen miró los formularios. Eran un monstruo de 1000 cabezas. Preguntas laberínticas. Casillas imposibles. Lenguaje burocrático diseñado para confundir. Era otra trampa, diferente a la de la Fiscalía, pero igual de efectiva. Allí, el horror se negaba. Aquí, se enterraba bajo una montaña de papel. El resultado final era el mismo. Parálisis. Salió de la oficina con la carpeta bajo el brazo. Se sentía como una idiota. Una ingenua que había creído en los carteles de colores. Subió a su coche. Arrojó la carpeta al asiento del copiloto. Las hojas volaron por todas partes. Golpeó el volante con los puños. Una y otra vez.
sin gritar, solo el sonido sordo de la carne contra el plástico. El dolor en sus nudillos era real. Era lo único real en ese momento. Esa noche, se dio cuenta de que el sistema no era un muro, era un pantano. Parecía que podías avanzar, pero cada paso te hundía más. Te agotaba. Te enredaba en sus procedimientos y sus plazos, hasta que te rendías o te ahogabas. Le quedaba una última carta, una llamada desesperada, un favor que le debían. Se encontró con un viejo detective de homicidios, ya retirado, en un café ruidoso y mal iluminado. El detective, un hombre llamado a sí mismo El Sapo, era una leyenda cínica. Carmen le contó todo, sin omitir detalles. El Sapo la escuchó mientras removía su café con una cuchara, creando un pequeño remolino interminable. No mostró sorpresa. No mostró horror. Su rostro era una máscara de indiferencia profesional. Cuando Carmen terminó, él dejó la cuchara sobre la mesa. Arturo García, dijo, probando el nombre. Claro que lo conocemos. ¿Y por qué nadie ha hecho nada?, preguntó Carmen. El Sapo soltó una risa seca, sin humor. ¿Por qué? Déjame iluminarte, novata. Se inclinó sobre la mesa. Su voz bajó a un susurro conspirador. Arturo García juega al póker cada 2 jueves con el secretario de Seguridad Pública. El viejo, Joaquín, antes de morir, le financió la campaña al gobernador. El bisabuelo, Heriberto, era dueño de la mitad de las tierras donde se construyó esta ciudad. Y hay jueces que todavía le deben favores a su fantasma. Esta gente no vive en el mismo país que tú y que yo. No obedecen las mismas leyes. Ellos son la ley. Bebió su café de un trago. El sistema no está diseñado para atraparlos a ellos. Está diseñado para atrapar a los pendejos como nosotros, mientras ellos se ríen desde sus balcones. Carmen sintió que el último vestigio de esperanza se desvanecía. Entonces, ¿no hay nada que hacer?, susurró. Oficialmente no, dijo el Sapo. Si abro la boca, me quitan mi pensión. Si un fiscal honesto intenta algo, lo mandan a un pueblo perdido en la sierra. Si un policía se pasa de listo, amanece en un canal de riego. La miró fijamente. Pero hay una opción, la opción nuclear. Haz ruido. Un ruido tan jodidamente grande que la onda expansiva llegue hasta la Ciudad de México. Que el escándalo sea tan mayúsculo que al gobernador no le quede más remedio que cortar cabezas para salvar la suya. Busca a un periodista, uno de fuera, uno hambriento, que no le deba nada a nadie de aquí. Dale todo, los dibujos, la historia, los nombres. Será un suicidio profesional. Te van a cazar. Te van a destruir. Van a decir que estás loca, que eres una mentirosa, pero es la única bala que te queda en la pistola. O revientas todo por los aires, o te ahogas en el pantano. Tú eliges. El Sapo se levantó, dejó unos billetes sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. Carmen se quedó sola con el eco de sus palabras. La opción nuclear, exponer a María, a Lucía, a Mateo, sus rostros en todos los periódicos, su trauma convertido en un espectáculo nacional. ¿Tenía derecho a hacer eso? La pregunta la atormentaba, pero la alternativa era peor. La alternativa era el silencio, y el silencio era el sonido de la complicidad. Mientras conducía a casa, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. ¿Mendoza?, dijo una voz fría. Era Morales. ¿Dónde se ha metido? Me ha llamado gente importante, gente que no debería saber su nombre. ¿Qué demonios cree que está haciendo? ¿Quiere empezar una guerra que no puede ganar? Carmen permaneció en silencio.
La quiero en mi oficina mañana, a las 8 en punto. Siseo Morales. Y traiga ese puto cuaderno. Vamos a arreglar esto. Y más le vale, por su propio bien, que elija el lado correcto del tablero. Colgó. La amenaza no era velada. Era una orden directa. El pantano había dejado de ser pasivo. Estaba empezando a moverse, a contraatacar, y ella estaba sola en el centro. Carmen no durmió esa noche. Se sentó en el suelo de su apartamento. La ciudad brillaba a través de la ventana. 1.000.000 de luces. 1.000.000 de historias. La mayoría desconocidas, silenciosas. Se sentía en el filo de una navaja. De un lado, la orden de Morales. El camino de la obediencia. Entregar el diario. Firmar su renuncia. Hundirse en el pantano y desaparecer. Sobrevivir. Del otro, la opción nuclear del sapo. El camino de la guerra. Hacer el ruido. Quemarlo todo. Un camino que probablemente la destruiría, pero que quizás, solo quizás, podría salvar a los niños. Pensó en el rostro de Rivas, el fiscal, su sonrisa falsa. Pensó en Estela, en la Comisión de Derechos Humanos, su amable impotencia. Pensó en Morales, su rabia servil. No eran monstruos, eran algo peor. Eran los conserjes del infierno. Los que mantenían el suelo limpio, los que se aseguraban de que las puertas estuvieran bien cerradas, los que permitían que el mal operara con eficiencia burocrática. Y se dio cuenta de que odiaba su indiferencia más que la maldad activa de Arturo García. Miró el diario de Lucía sobre la mesa. El unicornio brillante. La palabra papá, escrita con trazos temblorosos. La verdad de una niña contra todo un sistema construido sobre la mentira. La decisión se tomó sola. O quizás siempre estuvo tomada. Desde el momento en que vio la marca en el brazo de Mateo. A las 8 en punto de la mañana, Carmen no estaba en la oficina de Morales. Estaba en la carretera, conduciendo hacia el sur, hacia la Ciudad de México. El diario de Lucía iba en el asiento del copiloto, asegurado con el cinturón de seguridad, como un pasajero precioso. No apagó su teléfono. Lo dejó sonar. Las llamadas de Morales, de números desconocidos. Cada llamada que ignoraba era un pequeño acto de rebelión. Un ladrillo que quitaba del muro. Condujo durante horas. La ansiedad era una corriente eléctrica bajo su piel. Cada coche de policía que veía en la carretera le helaba la sangre. Esperaba que la detuvieran en cualquier momento, que la sacaran del coche, que el sistema la alcanzara. Pero no pasó nada. Llegó a la Ciudad de México al anochecer. Una bestia de concreto y luz. Siguiendo las instrucciones del sapo, fue a la redacción de un periódico nacional, uno conocido por su periodismo de investigación agresivo. Pidió hablar con el periodista que le habían indicado. Un hombre llamado a sí mismo León. Era mayor, con el pelo revuelto y la ropa arrugada. La miró con ojos cansados y escépticos. La llevó a una pequeña sala de juntas que olía a café y a nicotina. El sapo me dijo que tenías algo para mí, dijo. Tiene que ser bueno. No me hagas perder el tiempo. Carmen abrió su carpeta. Puso todo sobre la mesa. Los reportes del DIF, la genealogía, las actas de matrimonio y, por último, el diario de Lucía. Lo abrió en la página del dibujo. León se inclinó. Se puso unas gafas de lectura. Miró el dibujo durante un largo rato. Luego levantó la vista y miró a Carmen. El escepticismo había desaparecido de sus ojos. Había sido reemplazado por algo que Carmen reconoció. La misma rabia fría que ella sentía. Cuéntamelo todo, dijo León, desde el principio. Carmen habló durante 2 horas. León grabó cada palabra. Cuando terminó, se quedó en silencio.
¿Tienes miedo?, le preguntó León. Estoy aterrorizada, admitió Carmen. Bien, dijo León. Eso significa que entiendes lo que está en juego. Vete de aquí. Desaparece por un tiempo. No contactes a nadie. Apaga tu teléfono. Te encontraremos cuando sea seguro. Carmen le entregó el diario. Desprenderse de él fue como arrancarse un pedazo de piel. Salió de la redacción y caminó hacia la noche de la ciudad. Se sentía ligera y a la vez terriblemente expuesta. Había lanzado la bomba. Ahora solo podía esperar la explosión. Una semana después, México despertó con un grito. El titular ocupaba toda la primera plana, letras enormes, negras, como un epitafio. El secreto más oscuro de San Luis Potosí. 4 generaciones de incesto y abuso en la familia García. La historia era un golpe en el estómago de la nación. Estaba el dibujo de Lucía, reproducido en la página principal. Estaban los nombres: Heriberto, Joaquín, Arturo. Estaban las entrevistas anónimas con vecinos. Y estaba el testimonio completo de una ex trabajadora del DIF que huyó por amenazas. La explosión fue devastadora. El escándalo saltó a la televisión, a la radio, a las redes sociales. El nombre García se convirtió en sinónimo de monstruosidad. El gobernador de San Luis Potosí, el mismo que jugaba dominó con Arturo, dio una rueda de prensa de emergencia. Su rostro era una máscara de indignación fingida. Prometió una investigación hasta las últimas consecuencias. El fiscal general, el jefe de Rivas, anunció la creación de una fuerza especial para el caso. El licenciado Morales fue suspendido de su cargo. La Casa de las Palmas fue rodeada por camionetas de la policía y de los medios. La imagen de Arturo García siendo sacado de su casa, esposado, con el rostro desencajado por la sorpresa, se repitió en un bucle infinito. No parecía un patriarca poderoso. Parecía un hombre débil, patético, cuya burbuja de poder acababa de reventar. A Carmen Mendoza la despidieron en ausencia. El gobierno de San Luis Potosí emitió un comunicado. La acusaban de robo de documentos, violación de la confidencialidad y conducta poco profesional. Iniciaron un proceso penal en su contra. El sistema, herido, intentaba castigar a quien lo había expuesto. Pero ya era tarde. La verdad estaba fuera. Y los niños, en medio del caos mediático, un equipo especial de psicólogos y policías los sacó de la casa. A Lucía, a Mateo, también a la madre, que parecía un autómata, incapaz de procesar lo que sucedía. Fueron llevados a un refugio en otra ciudad, borrados del mapa para protegerlos. La última imagen pública de la familia no fue la de Arturo esposado. Fue una foto filtrada semanas después. Lucía y Mateo en el jardín de un albergue. Están tomados de la mano. Lucía ya no mira al suelo. Mira a la cámara. No sonríe. Pero en sus ojos ya no hay miedo. Hay un vacío. Un espacio en blanco. El comienzo de un lienzo donde, quizás, algún día, se pueda volver a pintar algo parecido a la infancia. El silencio de las Palmas se rompió para siempre. La casa de los García quedó vacía. Una tumba abierta. Un monumento a un secreto que ya no existía. Pero el sistema que permitió que ese secreto creciera durante 70 años, ese sistema sigue ahí, con sus engranajes, sus conserjes y sus pantanos, esperando la próxima historia, esperando el próximo silencio, porque la justicia nunca llega sola. Siempre hay que ir a buscarla, y a veces hay que quemarlo todo para poder encontrarla.